Hola, los saludo a todos. Mi nombre es Sebastián Pavole, soy socio y participo activamente en la Sociedad Platense de Anestesiología. A quienes no me conocen, soy el titular de la Cátedra de Anestesia Regional en el curso de posgrado de la sociedad y además soy instructor de simulación. Hoy tenemos la suerte, el orgullo de poder tener a Vicente con nosotros, un referente en la anestesia regional. Y agradezco a la sociedad, a Agustina, a Mariano, a todo este ciclo, que hicieron posible todo este ciclo de charlas. Les voy a dar el pie a Agustina, así lo presenta a ella Vicente. Agus. Bueno, me quedé sin Zoom, voy a activar otra cámara. Bueno, bienvenidos a todos a este último encuentro del ciclo de anestesia regional. Desde ya muchas gracias a las autoridades de la Sociedad Platense de Anestesiología y al gran equipo de trabajo que día a día puso su energía para que podamos desarrollar estas charlas. También le quiero agradecer a todos nuestros disertantes, que sin ellos no hubiera sido posible. Gracias al doctor Rodas, al doctor Carrasco, al doctor Corujo y a la doctora Espinosa Ugarte. Algunos de ellos también han entablado una amistad que cruzó fronteras y permitió que hoy pudiéramos desarrollar esta charla. Sin dudas, tampoco podríamos haberlo logrado sin todos los oyentes, ustedes de todas partes de Latinoamérica. Cientos de inscriptos hemos tenido, gran participación y devoluciones que han sido gratificantes. Como siempre les recuerdo que tienen disponible en el campus su certificado de participación. Ahora, ya sin más preámbulos, quiero presentarles a nuestro disertante de lujo. Podemos decir que hemos cruzado el océano con nuestras charlas y desde Murcia nos complace con su presencia. El doctor es coordinador de la Unidad de Dolor Quirónsalud de Murcia, vicepresidente de ESRA España, presidente de la Sociedad Murciana de Anestesia y Reanimación y cofundador del Instituto Mediterráneo de Anestesia Regional y Dolor. Es imposible para cualquiera de nosotros decir que no ha estado presente en nuestra formación como anestesiólogos. Desde ya, doctor Vicente Roqués, muchas gracias por acompañarnos y le cedo la palabra. Hola, muchas gracias por la presentación y saludos a todos los amigos argentinos y latinoamericanos que estén conectados. Y bueno, sobre todo agradeceros la invitación, es un placer poder participar con lo que esté en mi mano, pues con lo que me gusta, que es realmente la docencia. Y me pidieron que hiciera una presentación de bloqueos de la pared. Al fin, no me quedó muy claro si era bloqueos de la pared torácica o bloqueos en cirugía torácica, y entonces yo mismo decidí cómo iba a hacer la presentación y decidí hablaros más de algo un poco más genérico, porque hace relativamente poco ya he dado una charla relacionada con bloqueos en cirugía torácica y no quería repetirme. No me gusta repetirme o intento repetirme lo menos posible, entonces yo os voy a hablar de bloqueos de la pared torácica, para todo tipo de cirugía de la pared torácica, algo más genérico, y voy a intentar orientarlo de una forma un poco distinta a lo que últimamente estamos viendo. Estamos un poco agobiados con todos estos webinars, nos están masacrando y hay veces que es un poco duro esto de estar pegado al ordenador todo el día. Entonces, bueno, yo he intentado poner mi granito de arena para hacerlo un poquito distinto, aunque sea solo un poco distinto, y lo que decimos, no sé si allí en Argentina también lo decís, y mojarme en la presentación y decir qué es lo que yo haría para cada procedimiento. Eso ya lo voy a ir comentando, voy a comparto ya la presentación, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, como os he dicho, en primer lugar, ya he dado las gracias, pero vuelvo a dar las gracias a la Sociedad Platense de Anestesia por la invitación. Siempre es un placer y, como os he dicho, os voy a hablar de los bloqueos de la pared torácica. No en bloqueos para cirugía de tórax, sino genéricamente de todos los bloqueos de la pared torácica. Ya me han presentado, soy Vicente Roqués y trabajo en Murcia, en el Hospital Virgen de la Risaca y en Quirón.
No nos cansaremos los regionalistas de repetir una y otra vez lo importante que es la anatomía para cualquier técnica regional. Si sabemos bien la anatomía de la zona, tenemos el 50% de la técnica hecha. Si no la sabemos, hemos perdido ese 50%. No tiene mucho sentido realizar una técnica si no sabemos lo que estamos bloqueando, lo que estamos anestesiando y deja de tener sentido la anestesia regional. Con lo cual es fundamental, importantísimo saber la anatomía. Y yo creo que especialmente en la pared torácica tiene un protagonismo especial la anatomía. Para hacerlo más sencillo, yo he separado la pared torácica, bueno, el tórax, no la pared torácica, el tórax lo he separado en dos componentes. En un componente somático que llamaríamos continente, que es la caja que recoge un contenido que es el componente visceral. ¿Y por qué los he separado? Aunque los dos, cuando se ensamblan para formar lo que nosotros conocemos como tórax, tienen una inervación independiente. La pared torácica está inervada por dos nervios principalmente, el frénico y los nervios intercostales, mientras que el contenido, ese componente visceral, tiene una inervación que es dependiente del sistema autónomo, sistema simpático y parasimpático. Vamos a empezar hablando del continente, porque hay mucho que hablar de este continente, que es el componente somático. Sabemos que una metámera es el corte transversal de la médula en el que salen dos raíces, una raíz posterior, dos raíces posteriores y dos raíces anteriores para confluir en el foramen intervertebral y formar lo que conocemos como nervio espinal. ¿Por qué es importante hablar de la metámera? Porque cada una de estas metámeras será responsable de un dermatomo, de la inervación dermatómica de todo el cuerpo humano. Tenemos 28 dermatomos. Luego, realmente es un mosaico de dermatomos nuestro cuerpo y de ese mosaico de 28 dermatomos, que es la inervación cutánea superficial del cuerpo humano, los 6 primeros torácicos, desde T1 hasta T6, son los que inervan, los que recogen la sensibilidad del tórax. Los demás serán abdominales, serán de miembro superior, miembro inferior, etcétera. Entonces tenemos que recordar que de T1 a T6 son los dermatomas que nos interesan. Si profundizamos un poco más en cada uno de estos nervios espinales torácicos, sabremos que una vez sale el nervio espinal, da un ramo comunicante que conectará o relacionará cada uno de estos nervios espinales con la cadena simpática torácica. Después, una vez sale este nervio espinal y da los ramos comunicantes, da un ramo dorsal. Este ramo dorsal se dirigirá a la cara posterior de la espalda para dar toda la inervación muscular y sensitiva de la parte posterior del tórax. Después de dar este ramo dorsal, da lo que conocemos como ramo ventral o nervio intercostal. El nervio intercostal dará un ramo intercostal accesorio, que siempre lo digo y siempre os digo olvidarlo porque tiene una función meramente motora, no tiene una función sensitiva importante, pero sí que da una rama importantísima que es esta rama, el ramo comunicante lateral. El ramo comunicante lateral, una vez atraviesa toda la musculatura del tórax a nivel más o menos de la línea medioaxilar, da una división posterior y una división anterior. De manera que, si os dais cuenta, recubre prácticamente todo el contorno del tórax, salvo una pequeña parte sobre la línea media, sobre la línea medioesternal, que es responsabilidad que está inervada por el ramo cutáneo anterior. Si nosotros desplegamos un nervio intercostal, esto es un esquema del nervio intercostal que hemos visto, un nervio espinal torácico, lo desplegamos, veremos que el nervio espinal da, como hemos dicho, un ramo dorsal, un ramo ventral que será el nervio intercostal propiamente dicho, el ramo intercostal accesorio, ramo comunicante lateral con una división posterior, división anterior y su ramo cutáneo anterior. Bueno, pues todo esto será responsable, recogerá toda la sensibilidad somática, mientras que parte de la inervación visceral está recogida por este ramo comunicante y el ganglio simpático, la cadena simpática torácica. Ya hemos visto que el tórax está inervado por los nervios intercostales desde T1 hasta T6, pero existen zonas como es la zona periclavicular, la zona más alta
del tórax que está inervado por ramos supraclaviculares, que son, bueno, realmente es ramos del nervio supraclavicular, que son ramas del plexo cervical superficial. Y es importante saberlo por cuestiones que iremos comentando sobre la marcha. Y hay otra zona también importantísima en la pared torácica, que es esta zona que veis en rojo, que es la zona axilar. Esta zona axilar, igual que pasa con la ingle, es la parte de unión de la inervación metamérica que tiene todo el tronco y abdomen con una inervación pléxica del miembro superior o del miembro inferior, como ocurre en la ingle. De manera que se intercalan las inervaciones. Y esto tiene importancia a la hora de la anestesia regional. Son zonas difíciles de anestesiar porque suelen ser combinadas. Tienen parte de inervación metamérica y parte de inervación pléxica. En este caso, la inervación es responsabilidad del nervio intercostobraquial, que ahora veremos de dónde viene, y que se fusiona, se solapa con el braquial cutáneo medial, que estaría un poquito más pegado al brazo. Pero que sepáis que su inervación no es exactamente igual que la inervación metamérica de T1 a T6 del resto del tórax. Si lo veis en esta imagen, veremos como el ramo anterior de T2, T3, esto está al revés, este 1 tendría aquí detrás, T4, T5, dará una división anterior, división anterior, división anterior, y veréis que de T2 la división posterior da un ramo que se dirige hacia la axila y es lo que conocemos como nervio intercostrobraquial, que es la división, sale de la división cutánea posterior del segundo nervio intercostal torácico. Y luego, importante, estos ramos supraclaviculares, que son ramos del plexo cervical superficial, que inervarán la zona cutánea superficial de la parte alta del tórax. Aparte de esta inervación superficial, cutánea, que hemos visto, que tiene sus peculiaridades, luego también hay un sistema muscular que está en el que se intercalan todos estos nervios que hemos visto, estos nervios intercostales y sus ramificaciones, se intercalan en un sistema muscular que son toda la musculatura que vamos a ir viendo, que es distinta a nivel posterior, a nivel de la línea media o a nivel anterior. Son los nervios intercostales y otros nervios que hay por encima, que son el trapecio y romboides en la cara posterior, el serrato en la cara lateral y el pectoral mayor y el pectoral menor en la cara anterior. Bien, ¿por qué son importantes estas estructuras musculares? Porque toda la musculatura que hay, los intercostales, el erector de la espina, intercostal externo, interno, intercostal íntimo, todos estos músculos sí que tienen su inervación metamérica y depende del nervio intercostal que pasa entre sus estructuras. Pero, sin embargo, el músculo trapecio romboides, serrato, pectoral mayor y pectoral menor no están inervados por estos nervios intercostales. Su inervación es distinta y es mucho más alta. Por ejemplo, los músculos pectorales están inervados por el pectoral medial y pectoral lateral, que si veis tienen una inervación, proceden del plexo braquial. Son ramas del plexo braquial. Igual ocurre con el torácico largo, que inerva el músculo serrato, tóraco dorsal, espinal, etcétera. Si os dais cuenta, son todos ramos cervicales que inervan una musculatura que está por encima de la metamérica. De manera que, de forma esquemática, podremos decir que la zona cutánea, celular subcutáneo y la glándula mamaria tienen una inervación metamérica, que hay un grupo de músculos que están interpuestos, que serían pectoral mayor y menor, que tienen una inervación más alta de niveles cervicales y que costillas, músculos intercostales y pleura tienen su inervación metamérica igualmente. De manera que tenemos metamérica, cervical, metamérica. Os he puesto esto para que más o menos que tengáis un esquema, es como la bandera peruana, en honor a mis amigos peruanos, en la que tendremos el rojo sería metamérico, blanco cervical, rojo metamérico. De manera que tenemos una inervación no dependiente de los intercostales entre medio. Y para hablar algo de esta estructura, que tenemos que tener claro que tiene una inervación metamérica también, que está inervado por los nervios intercostales de cada una de las metámeras, la pleura parietal. Esta pleura parietal
Esta pleura parietal se encargará de inervar la pleura cervical y pleura costal. La zona amarilla que veis, perdón, toda esta zona amarilla que veis será la que inerva, y la zona azul será la que inerva cada uno de estos nervios intercostales, la pleura parietal. Sin embargo, el nervio frénico se encarga de la inervación de la pleura mediastínica y la pleura diafragmática, de estas zonas pleurales. De manera que la inervación de la pared torácica, más o menos, ya lo tenemos claro, tiene una inervación metamérica, pero existen una serie de músculos interpuestos que tenemos que tener en cuenta, sobre todo a la hora de los procedimientos quirúrgicos que hablaremos más adelante. Vamos a hablar ahora algo del contenido, de este componente visceral. No voy a hablar mucho porque realmente lo más importante que nos interesa a los anestesiólogos es la pared. Sin embargo, esa pared contiene algo y son las vísceras. El contenido de la pared torácica, todos ya sabemos que es el mediastino y los pulmones. Los pulmones, que ya hemos hablado, la pleura parietal la englobaríamos dentro de la pared torácica, mientras que la pleura visceral, parénquima pulmonar, bronquios, bronquiolos, vasos, etcétera, formaría parte de los pulmones, del contenido visceral, y tenemos el corazón, el mediastino, que el órgano que más nos interesa es el corazón. Es importante que sepamos que el parénquima no tiene nociceptores. El parénquima no duele con la cirugía. Cualquier procedimiento agresivo que realicemos sobre el parénquima no va a doler. Lo que realmente duele, lo que tiene sensibilidad visceral, la sensibilidad visceral se centra en los bronquios y bronquiolos y las estructuras vasculares que le acompañan. Esa es la parte que sí tiene nociceptores y que tendremos que tener en cuenta a la hora de controlar el dolor posoperatorio. El corazón, sin embargo, tiene una inervación, el pericardio, como hemos dicho, que la pleura mediastínica está inervada por el nervio frénico, también manda ramos para todo el pericardio. Sin embargo, la parte muscular cardíaca está inervado por el sistema simpático, cervical, torácico y el nervio vago. De manera que el contenido visceral, el componente visceral del tórax está inervado tanto por el sistema parasimpático, cuyo nervio principal que sale del rumboencéfalo es el nervio vago, y el sistema simpático. Son dos sistemas totalmente antagónicos, pero que presentan un equilibrio, está siempre en constante equilibrio. Esto sería otro esquema resumen en la que vemos la inervación de la pared, frénico e intercostales, y la inervación del contenido del componente visceral. Ramos parasimpáticos, el nervio vago y la cadena simpática, que se unirán para formar dos plexos que conocemos como plexo cardíaco y plexo pulmonar. El plexo pulmonar tiene hay un plexo pulmonar anterior y un plexo pulmonar posterior, y está formado sobre todo por ramificaciones del vago y el sistema simpático de los ganglios simpáticos desde T1 hasta T4. Sin embargo, el plexo cardíaco tiene una inervación más alta y está inervado por la cadena simpática cervical y por los mismos simpáticos, y a su vez por el nervio vago. Esto es más o menos lo que sería el plexo pulmonar, y el plexo cardíaco forma un entramado de nervios, y como os he dicho, el pulmonar tiene un plexo pulmonar anterior, que es el que realmente lleva la nocicepción a todo el pulmón, mientras que el posterior no tiene fibras nociceptivas. De manera que ya hemos visto la pared torácica, pero tenemos que añadir un contenido. De manera que tenemos una inervación metamérica, inervación cervical alta, inervación metamérica, que serán costillas y músculos intercostales, y la inervación visceral, que será ese contenido que hemos hablado, que tiene inervación simpática y parasimpática, sobre todo simpática. Bueno, ya sabemos más o menos, ya tenemos un poquito más claro la anatomía del tórax. Ahora vamos a ver con qué herramientas tenemos para jugar en anestesia regional. ¿Qué técnicas podemos emplear para la anestesia regional? El rey de la anestesia regional, el bloqueo epidural torácico. Todos podríamos pensar, si cuanto más, mejor. Si realizamos un bloqueo epidural torácico, lo que vamos a hacer es un bloqueo multimetamérico, bilateral,
tanto somático como visceral. Fantástico, lo bloqueamos todo, pero veremos más adelante que tiene sus inconvenientes. Si empezamos a hablar de bloqueos periféricos, hablamos del bloqueo paravertebral. El bloqueo paravertebral, la ventaja que tiene es que es un bloqueo unilateral, no es bilateral, sí que es multimetamérico, bloquea varias metámeras con una única punción y también produce bloqueo simpático, pero a diferencia del epidural es unilateral, con lo cual la repercusión hemodinámica será menor. Y luego una serie de técnicas que podríamos llamar bloqueos más selectivos, bloqueos fasciales, que también iremos desarrollando a lo largo de la presentación. Desde bloqueos intercostales, que consiste en bloquear ese ramo ventral que hemos dicho a distintos niveles, habitualmente a nivel de la línea medioaxilar, que producirá un bloqueo solo metamérico de una metámera y a partir del punto donde nosotros inyectemos el anestésico local. O podremos hablar ya de bloqueos fasciales, como el bloqueo del ramo cutáneo anterior, que bloquea solamente el ramo cutáneo anterior, la línea medio-external, o bloqueos fasciales como el PEC 1, PEC 2 y bloqueos del serrato, que se centran en este ramo cutáneo lateral o alguna de sus divisiones, sobre todo la división anterior. Y el archiconocido y nuevo bloqueo ESP, que en principio nos produciría algo parecido a un bloqueo paravertebral, o lo más parecido a un bloqueo paravertebral, un bloqueo multimetamérico, un bloqueo unilateral y tanto somático como visceral. Aunque quizás sea más controvertido o haga falta más estudios, pero bueno, ya lo conocemos todos y probablemente cada vez goce de más aceptación por parte de la mayoría de anestesiólogos. En resumen, las herramientas que tenemos, bloqueo epidural y bloqueo paravertebral que producen un bloqueo tanto visceral como somático. El bloqueo ESP, que produce un bloqueo somático y probablemente visceral. Y luego los que producen únicamente bloqueos somáticos. No afecta nada a los componentes viscerales. Actúan sobre la pared, que sería el bloqueo intercostal, el PEC block, el 1 y el 2, el bloqueo del plano del serrato, superficial o profundo, y bloqueo de los ramos cutáneos anteriores. Ahora que ya tenemos las herramientas y la anatomía, nos queda una parte importantísima y es preguntarle a nuestros cirujanos qué le vais a hacer, qué cirugía vais a hacer. Es fundamental, es clave saber qué va a hacer el cirujano. Sobre todo, si la cirugía que van a realizar va a tocar solo pared o se van a meter a tocar contenido visceral. Si es solamente contenido o es contenido y continente y contenido. ¿Cómo de agresivos van a ser? ¿Van a tocar músculo? ¿No van a tocar músculo? Y luego las zonas anatómicas que van a estar implicadas en la cirugía, como he dicho, qué músculos están implicados, qué van a tocar, qué parte muscular van a tocar en la cirugía, en qué cuadrante van a trabajar y si está o no afectada la axila y van a trabajar sobre la axila. Estos son 3 preguntas fundamentales cuando realizamos técnicas regionales para cirugía de la pared torácica. Si está implicada la musculatura, si van a tocar la musculatura, principalmente músculo pectoral mayor, pectoral menor y serrato, el cuadrante en el que van a trabajar y si tocan la axila. Y una vez hemos hablado con nuestros cirujanos, nos toca valorar siempre, poner una balanza riesgo-beneficio. Realmente, ¿hasta dónde podemos llegar con nuestra técnica regional? ¿Qué riesgo tenemos y qué beneficios vamos a tener? Siempre hay que encontrar un equilibrio. No podemos ser muy agresivos con nuestra técnica anestésica en una cirugía poco agresiva. Y entonces siempre tenemos que equilibrarnos con la técnica quirúrgica que vaya a realizar el cirujano. De manera que el planteamiento, como os he dicho, que iba a cambiar un poco el planteamiento de la presentación y en vez de hacer una revisión bibliográfica de todos los procedimientos que yo creo que incluso en esta sociedad ya se ha presentado sobre bloqueos de la pared torácica y no quiero volver a repetirme en la evidencia que existen los bloqueos de pared de tórax, es decir, para cirugía de tórax, yo creo que eso podéis encontrarlo y si ahora que abundan los webinars, lo vais a encontrar en muchos sitios. Yo lo que he pretendido es haceros sugerencias de técnicas regionales dependiendo de cirugía. De manera que os voy a decir técnicas quirúrgicas
no voy a ser muy específico, voy a ser un poco global por especialidades que tocan la pared torácica y os voy a decir qué técnicas serían posibles y qué técnicas elegiría yo personalmente, basándome en la evidencia que hay y mi propia experiencia personal. De manera que dependiendo de si tocan víscera, el componente somático afectado o visceral de cada cirugía, los he dividido en cirugía cardíaca y cirugía torácica, que tienen mucho componente visceral, y cirugía estética y la cirugía de mama, cirugía general de mama, que es sobre todo la cirugía oncológica de mama, en la que tienen muy poco o nada componente visceral y mucho componente somático. Vamos a empezar con cirugía torácica. En cirugía torácica, la técnica clásica es la toracotomía. Cuando realizamos una toracotomía sabemos que tiene un componente somático importante, una fuente importante de dolor es la pared torácica, pero también un fuerte componente visceral. De manera que la técnica que en principio se ha realizado durante años y que yo creo que va a perdurar durante años sería la epidural torácica. Ventaja, es una técnica accesible a cualquier anestesiólogo. Cualquier anestesiólogo va a ser capaz de realizar una técnica, un bloqueo epidural torácico. No requiere un entrenamiento, bueno, sí requiere un entrenamiento específico, pero que no hace falta un centro súper especializado para hacer epidurales torácicas. Solamente hace falta hacerlas con regularidad. Es una técnica, yo creo que es suficientemente segura. En una cirugía agresiva, yo creo que es una técnica anestésica agresiva. Yo creo que equilibrada a la cirugía, a una toracotomía. Produce, como hemos dicho, un bloqueo multimetamérico bilateral, tanto simpático como visceral, porque bloquea también la cadena simpática. Lo que tendremos que valorar siempre son las complicaciones y contraindicaciones, que las tiene e importantes. La otra opción, el bloqueo paravertebral. El bloqueo paravertebral probablemente yo personalmente sería mi técnica de elección, pero realmente es una técnica, es técnicamente mucho más demandante. ¿Qué quiero decir con esto? Que es mucho más difícil. Ecográficamente, con ultrasonidos, probablemente yo creo que es de las técnicas más complejas que hay en anestesia regional. Y requiere un entrenamiento importante. Yo creo que no está en manos de todo el mundo hacer bloqueos paravertebrales con ultrasonidos y por eso siempre digo que la epidural va a perdurar durante años por esta gran limitación, por la dificultad técnica que tiene el bloqueo paravertebral con ultrasonidos. Las grandes ventajas, bloqueo multimetamérico unilateral, tanto somático como visceral, pero comparten muchas de las complicaciones. No nos equivoquemos con los problemas de coagulación, perdón, con los problemas de coagulación, yendo siempre buscando un bloqueo paravertebral, porque cualquier contraindicación relacionado con la coagulación que contraindique un bloqueo epidural va a contraindicar un bloqueo paravertebral. Las ventajas del bloqueo paravertebral son principalmente que las complicaciones menores son menores que en la epidural, pero las grandes complicaciones y las contraindicaciones son prácticamente compartidas. Con lo cual, creo que la epidural va a ser una técnica difícilmente reemplazable en cirugía mayor torácica. Pero lo que es cierto es que cada vez más en los quirófanos de tórax estamos viendo cirugía videotoracoscópica que está relevando o está dejando en un segundo plano la cirugía mayor, las grandes toracotomías que se hacían clásicamente para cirugía de tórax. Y aquí la cosa cambia. Aquí el componente somático, la afectación somática, ya que se emplean las incisiones sobre el tórax, son mínimas e incluso ya se están realizando con single port, solamente con una entrada de un portal, mientras que la implicación visceral es similar a la que encontramos en una toracotomía. Aquí sí que tendremos que sopesar la técnica que nosotros vamos a realizar. Como hemos dicho, una gran cirugía con una gran técnica anestésica probablemente esté equilibrado, pero aquí sí que probablemente la epidural sea una técnica demasiado agresiva. Por eso, aquí sí que creo que sería una buena elección utilizar el bloqueo ESP. Es un bloqueo técnicamente muy sencillo de realizar, por lo menos mucho más sencillo que los anteriores, un bloqueo que tiene muy pocas
o nulas complicaciones y contraindicaciones, aquí sí que con problemas de coagulación podremos emplearlo sin problemas, produciría un bloqueo multimetamérico unilateral, tanto somático como visceral, parecido al bloqueo paravertebral y sobre todo lo que os acabo de decir, que es una técnica muy segura, con lo cual es una técnica muy equilibrada. Y en una técnica, cuando realizamos cirugía mínimamente invasiva, yo creo que tenemos que realizar anestesia mínimamente invasiva. El bloqueo ESP, voy a decir muy por encima cómo lo realizaríamos. Ya sabemos que lo que hacemos es realizar una infiltración aproximadamente en T4, en dirección caudal, y nosotros lo que hacemos es ir a buscar la apófisis transversa inyectando 20 mililitros de anestésico local con la intención de que este anestésico difunda hasta los espacios paravertebrales a la vez que está difundiendo por debajo del músculo erector de la espina. Esta es la imagen que veríamos, una imagen rectangular de las apófisis transversas con 3 músculos encima, el músculo trapecio, romboides, músculo erector de la espina y apófisis transversa. Hacemos una infiltración de cefálico a caudal contactando con la apófisis transversa e inyectando, como he dicho, 20 mililitros de anestésico local, viendo esta difusión, este spread del anestésico local en sentido caudal. Ya he dicho básicamente, ya sé que muy rápido, las opciones que tendríamos en cirugía de tórax. Vamos a hablar también rápidamente de las opciones que tenemos en cirugía cardíaca. En cirugía cardíaca sí que es cierto que, bueno, la técnica más o menos estándar, sí que es cierto que también cada vez se tiende a hacer cirugía más frecuentemente, cirugía mínimamente invasiva o con mini esternotomías, pero prácticamente se comparte. La esternotomía media es el acceso habitual en la mayoría de cirugías cardíacas. La afectación o el componente somático que puede tener es un poquito menor que la toracotomía, también duele, pero probablemente menos. Y el visceral parecido al que tenemos en una toracotomía. Opciones: bloqueo epidural y paravertebral, ¿no? Sí, cirugía agresiva, técnica agresiva. El gran problema que tenemos en la cardíaca son pacientes anticoagulados y pacientes hemodinámicamente inestables, con lo cual contraindicaría la epidural de antemano. Sería una técnica que yo no recomendaría en ninguna cirugía cardíaca. Sé que se ha empleado y se sigue empleando, pero yo creo que no es una técnica que debe de emplearse de forma habitual como analgesia en cirugía cardíaca. El bloqueo paravertebral podría ser otra opción, pero para empezar tendría que ser bilateral, con lo cual tendríamos un bloqueo simpático bilateral parecido al que tendríamos con una epidural. Y comparten las contraindicaciones de la anticoagulación. Son pacientes anticoagulados que contraindicaría cualquiera de las dos técnicas, con lo cual yo evitaría esos dos procedimientos analgésicos en cirugía cardíaca. Otra opción novedosa, el bloqueo ESP. Ya hay trabajos que hablan de realizar bloqueo ESP de forma bilateral y, como hemos dicho, era una técnica sencilla, produce un bloqueo multimetavérico parecido al paravertebral, es muy seguro y la anticoagulación no contraindicaría el procedimiento. Bueno, queda mucho por demostrar respecto al ESP en cirugía cardíaca, pero es una opción a valorar. Lo que yo sí que creo que sería una opción rápida y factible es realizar los bloqueos de ramo anterior para cirugía cardíaca. Son bloqueos rápidos, sí que es cierto que solo bloquearíamos la pared, no tendría ningún componente visceral, pero sí que ayudaría dentro de lo que es el concepto de analgesia multimodal al tratamiento del dolor en cirugía cardíaca. ¿En qué consisten estos bloqueos? Pues estos bloqueos básicamente, como hemos dicho, lo que van a centrarse es en el bloqueo de este ramo, del ramo cutáneo anterior, únicamente de esto. De manera que tendríamos que hacerlo de forma bilateral para bloquear toda la línea media. Son bloqueos fasciales, de manera que son multimetaméricos, pero solo del ramo anterior. Y las opciones es el bloqueo del plano del transverso, lo que llaman transversus thoracic plane block. Esto sería un corte sagital paraesternal. Este es el esternón. Nos vamos ligeramente lateral y aquí vemos los cartílagos costales, estos músculos que hay en medio, y por encima el músculo pectoral y la pleura. Muchas veces no es pleura, sino que vemos el pericardio desplazándose. Esto sería lo que nosotros veríamos. Pectoral mayor,
membrana intercostal externa, músculo intercostal interno y este músculo de aquí, que sería el transverso torácico. El bloqueo consiste en la inyección de 15 mililitros de anestésico local en la parte alta del tórax, intentando que difunda en sentido caudal, inyectando 15 mililitros en este plano, justo sobre el transverso torácico. Es este músculo que veis aquí. Está por dentro de la pared torácica. Sería como el músculo intercostal íntimo. Es el que sustituye al músculo intercostal íntimo, pero la cara anterior del tórax. La otra opción es realizar este mismo bloqueo, pero con un corte transversal, un corte axial en la que nosotros, esto de aquí sería el esternón, y aquí veríamos el pectoral mayor, y aquí abajo el músculo transverso torácico. La inyección se realiza desde lateral a medial, dejando el anestésico local justo en este plano que veis aquí. Y otra opción que yo veo mucho más factible, sobre todo por la seguridad, sobre todo cuando se está empezando, que es el bloqueo pectointercostal, que lo que realiza es, teniendo una imagen parecida a la que teníamos anterior, realiza una infiltración sobre el cartílago costal y por debajo del músculo pectoral. Inyectando el mismo volumen, lo que intenta es que este anestésico difunda por este plano en sentido caudal, bloqueando todos los ramos anteriores que van a ir saliendo, para inervar el esternón. Yo creo que este es un bloqueo más sencillo, con menos riesgo y que podría ser una opción en cirugía cardíaca. Vamos a empezar a hablar de la cirugía de mama. En cirugía de mama, opciones que vamos a empezar desde lo más sencillo a lo más complejo. Perdón. La lumpectomía o tumorectomía. La lumpectomía o tumorectomía consiste en la resección de un tumor más o menos pequeño y una pequeña parte de tejido sano que le rodea. En esta cirugía, la implicación somática es mínima. Visceral a partir de ahora no va a haber implicación visceral. En ningún caso va a ser todo somática, pero esto podríamos decir que es lo mínimo que podemos hacer en cirugía de mama. Con lo cual, y volviendo a la balanza riesgo-beneficio, yo creo que es más que suficiente la infiltración con anestésico local. Yo creo que una lumpectomía o tumorectomía no se merece un gran bloqueo de la pared torácica, no se merece un paravertebral, ni siquiera se merece un bloqueo fascial. Es una cirugía muy rápida y que yo creo que se controla perfectamente con la infiltración local de anestésico local, o sea, con la infiltración de anestésico local. Vamos aumentando en severidad de la cirugía, en importancia de la cirugía y vamos a hacer una cuadrantectomía o mastectomía parcial, en la que vamos a resecar la glándula mamaria de un cuadrante de la mama, de manera que la implicación somática empieza a aumentar. Aquí podríamos hablar de bloqueo paravertebral, pero limitaciones. Primero, que hay que movilizar a la paciente. Y luego, lo que hemos dicho, riesgo-beneficio. Es un bloqueo difícil, es un bloqueo que tiene su riesgo y que si tenemos otra opción, probablemente me quedaría con otra opción. Aquí el bloqueo tenemos que realizarlo en la espalda, con lo cual hay que mover a la paciente. Lo que he hecho referencias porque probablemente en pacientes despiertas a las que no quiero realizar una anestesia general, por cualquier razón, por contraindicación o por cualquier motivo, probablemente sería la técnica de elección para mí. Sería mi técnica de anestésica de elección, como técnica única. Sin embargo, si voy a dormir a la paciente, optaría antes por hacer un bloqueo ESP. Yo creo que existe ya suficiente bibliografía y existen suficientes estudios randomizados que demuestran que el ESP es un bloqueo efectivo para cirugía de mama, pero también tendremos que movilizar a la paciente, ponerla en decúbito lateral o sentarla antes del procedimiento anestésico para realizar la técnica analgésica. Y ahora es cuando empezamos a hablar ya de los bloqueos fasciales. Aquí empiezan a jugar, yo creo que juegan un papel importantísimo todo el grupo de bloqueos fasciales. Y vamos a empezar hablando del bloqueo pectos. Y sería en esta cirugía, la cuadrantectomía o mastectomía parcial, cuando yo sí que empezaría a optar por bloqueos del plano de los pectorales que
no, la ventaja es que no requiere movilizar a la paciente, con lo cual podemos hacerlo con la paciente bajo anestesia general. Es un bloqueo muy sencillo y muy seguro, con lo cual son todo ventajas lo que tenemos con el bloqueo de los pectorales. En este bloqueo, en el PEX, la rama que realmente estamos bloqueando es este ramo cutáneo anterior que hemos visto anteriormente, que es el que discurre por encima del músculo serrato. Se bloquean otros nervios que hablaremos un poquito más adelante. Pero la rama intercostal, o sea, de la inervación metamérica, principalmente será este nervio, la división cutánea anterior. El PEC2 realmente es un bloqueo que se realiza en dos fases. El PEC2 incluye el PEC1, con lo cual tener muy claro que cuando hablamos de PEC2 implica dos infiltraciones, siempre dos infiltraciones. El PEC1, solo una infiltración. El PEC1 consiste en la inyección de 10 mililitros de anestésico local entre pectoral mayor y pectoral menor. ¿Con esto qué vamos a conseguir? Con esto solo vamos a bloquear los ramos pectorales, el pectoral medial y el pectoral lateral. Y continuar con la aguja, el trayecto de la aguja para inyectar 20 mililitros encima del músculo serrato, que es por donde discurre este ramo que hemos visto, la división anterior del ramo cutáneo lateral. De manera que va a bloquear varias divisiones anteriores de nervios cutáneos laterales de varias metámeras. Es multimetamérico. Otra opción, también un bloqueo relativamente, bueno, ya no tan nuevo, pero el bloqueo del plano del serrato. Otra de las ventajas es que tampoco requiere la movilización de la paciente, se puede realizar bajo anestesia general, también es sencillo y seguro. En este bloqueo, lo que realmente, donde estamos infiltrando el anestésico local, depende si lo hacemos por encima, en el plano superficial, por encima del serrato o por debajo del serrato, anestesiaremos también la división cutánea anterior, igual que en el PEX, o bloquearemos la rama cutánea lateral cuando está atravesando este músculo serrato. Lo que se hace es, se coloca el transductor sobre la línea medioaxilar, con lo cual habrá que elevar el brazo, habrá que levantar el brazo de la paciente y lo que veremos será el músculo dorsal ancho y debajo el músculo serrato. Este músculo serrato es el único músculo que está por encima de las costillas. En medio veremos que están los músculos intercostales. El superficial, el bloqueo del plano del serrato superficial es este que veis en pantalla, en la que inyecta 20 mililitros de anestésico local en el plano superficial, por encima del serrato. Mientras que el profundo lo que hace es inyectar el anestésico local en un plano más profundo, por debajo del serrato. ¿Cuál es mejor? Los artículos no parecen tenerlo claro, ni existe evidencia de que uno sea mejor que otro. Existe una variación que es el bloqueo Brilma, que lo que hace es pierde de vista, está descrito por Mario Fajardo, y lo que pierde de vista es este músculo que veis aquí, que es el dorsal ancho, se va un poquito más anterior y solo ve músculo serrato. Y lo que hace es una infiltración en el plano profundo, pero un poquito más anterior, en el punto en el que ya no vemos dorsal ancho. Si realizamos una cuadrantectomía o mastectomía parcial, pero además hay un vaciamiento axilar o ponen un drenaje a nivel axilar, el caso es que hacen algún tipo de cirugía axilar, la implicación somática es más o menos la misma, pero ya entra en juego una zona que hemos dicho que se salía de esta inervación clásica e inervación metamérica que hemos visto. Estos son las cirugías en las que estaría especialmente indicado el bloqueo del plano de los pectorales, el PEC2, que hemos dicho que va a bloquear, va a tener una buena analgesia del ramo cutáneo, de los ramos cutáneos laterales y sobre todo porque la difusión del anestésico se dirige hacia la axila, de manera que el intercosto braquial y toda la inervación de la axila va a estar cubierta con este bloqueo. Esto es lo que hemos visto. El bloqueo PEX lo que hace es inyecta el anestésico local y el anestésico local va a llegar por encima del serrato
por esta zona, bloqueando la zona axilar. Lo mismo con el bloqueo del plano del serrato, ya que la dirección del anestésico local es el plano de infiltración, al final es el mismo que el PEC, lo único es que el abordaje es distinto. El abordaje lo hacemos sobre la línea medio axilar, pero realmente el bloqueo del plano del serrato hacemos una infiltración desde caudal hacia cefálico, dejando el anestésico por encima del serrato, de manera que va a difundir, llegando también a bloquear la axila. Nos vamos a la gran cirugía de la oncología, que sería la mastectomía radical. La mastectomía radical ya tiene una implicación somática más importante y aquí sí que vuelvo a plantearme beneficio-riesgo. La mastectomía es una cirugía de amputación, ya no solamente por el dolor que produce, sino por lo que implica para la paciente a la que se le está realizando. Yo creo que justifica perfectamente un bloqueo paravertebral, a pesar de las limitaciones que tiene. Sin embargo, creo que poniéndole una balanza sí que es una cirugía en la que sí que me plantearía realizar un bloqueo paravertebral. ¿Existen otras opciones? Por supuesto que existen otras opciones, como el bloqueo ISPI y los bloqueos de los pectorales, exactamente igual, o el bloqueo del serrato. Son opciones posibles. Y si la mastectomía es radical y encima ampliada, van a tocar fascia del músculo pectoral o incluso van a hacer resección del pectoral, entonces nuestro planteamiento puede cambiar. Puede y debe de cambiar, porque ya hay una afectación muscular, ya hay una afectación muscular de los músculos pectorales. Y hemos visto que estos músculos no tienen una inervación metamérica, están inervados por ramas del plexo braquial. Con lo cual, en este caso, yo creo que me plantearía, igual que en una mastectomía radical, hacer un bloqueo paravertebral, un bloqueo ISPI, pero complementando con un bloqueo del plano de los pectorales, pero solamente un bloqueo PEC1. Porque me interesa bloquear solo la rama de los pectorales. De manera que en este tipo de cirugía es perfectamente factible la combinación de técnicas regionales para conseguir una mejor analgesia. La otra opción, totalmente válida, sería realizar un PEC2, que incluye el PEC1 y el PEC2. Sería totalmente válida. Solamente esto es un planteamiento y una matización personal. Y en cirugía estética, ¿qué podemos hablar de la cirugía estética, cirugía plástica? La cirugía más frecuentemente realizada, por lo menos en España y me parece que a nivel mundial, es el aumento mamario, el aumento de pecho. Tiene distintos abordajes, pero las incisiones que se realizan sobre la piel o el daño somático cutáneo es muy poco importante. Sin embargo, el gran dolor que produce esta cirugía es por la afectación muscular y va a depender de dónde se sitúe la prótesis mamaria. Si la prótesis se sitúa por encima del pectoral, es una cirugía que duele muy poquito. Va a requerir muy poco, tiene muy pocos requerimientos analgésicos. Cosa muy distinta a cuando la prótesis se sitúa por debajo del músculo pectoral, ya que va a producir una contractura y un dolor intenso, pero que va a proceder sobre todo de este músculo, del músculo pectoral. Por tanto, yo en este procedimiento sistemáticamente realizo un bloqueo PEC1. De manera que dejo el anestésico local entre pectoral mayor y pectoral menor. Solamente realizo ese bloqueo. ¿Por qué? Porque la lesión cutánea que van a realizar es mínima. La glándula no la tocan. Lo que va a producir realmente el dolor es la distensión del músculo pectoral. De manera que a mí lo que me interesa es que el músculo esté relajado y no sea la fuente del dolor. Estos son los dos músculos, el pectoral lateral y el pectoral medial, que son los que me interesará bloquear cuando realizo un bloqueo PEC1. Existe la opción de realizar el PEC2. Yo lo considero innecesario, pero sí que es cierto que este músculo, que es el torácico largo, que inerva el músculo serrato, también podría tener ciertas implicaciones en el dolor. Probablemente en prótesis muy grandes podríamos plantearnos la realización de un PEC2, pero en situaciones normales con un PEC1 es más que suficiente. Como hemos dicho, lo que hago es realizar solo una infiltración entre pectoral mayor y pectoral menor e infiltro 20 mililitros de anestésico local. Y habitualmente, como el bloqueo es bilateral, no suelo infiltrar por encima del plano del serrato, que sí que me permitiría bloquear esta rama, que es el torácico largo.
Si realizamos una cirugía reconstructiva de mama, tanto sea una apexia, una elevación de la mama, una reducción de mama, la afectación no son cirugías que duelan especialmente, visceral ya hemos dicho que a partir de aquí nada, y somático no duele probablemente menos que una mastectomía, no son cirugías que la paciente suele quejarse en especial. Sin embargo, yo creo que es suficiente como para que merezcan una técnica regional. Opciones, el bloqueo PEC2 sería una grandísima opción, no requiere movilizar a la paciente, de manera que puede realizarse con la paciente dormida, es muy sencillo, seguro y consigue una buena analgesia de la rama cutánea lateral. Igual, el bloqueo del plano del serrato sería otra opción perfectamente válida. Y por último, la cirugía reconstructiva. La cirugía reconstructiva, hablamos de la cirugía después, la reconstrucción después de una mastectomía, cuando se reconstruye esa mama. Estos procedimientos son procedimientos muy largos que, como la reconstrucción cordosal ancho, el TRAM, el DIEP, son distintas técnicas. Aquí será importante tener en cuenta tanto la zona donante como la zona receptora. La zona receptora ya sabemos que es el pecho, pero ¿de dónde viene? Muchas veces es el dorsal ancho, otras veces es el recto del abdomen, con lo cual tendremos que tener en cuenta de dónde procede ese injerto, porque hay veces que el origen del injerto duele más que la propia mama. El bloqueo epidural, en contra de lo que podéis pensar, probablemente sería una de las técnicas contraindicadas por lo que se conoce como fenómeno de robo del injerto. El bloqueo epidural produce una vasodilatación indiscriminada, de manera que no vamos a conseguir una mejor irrigación de la zona del injerto, sino que podemos conseguir justo el efecto contrario. Con lo cual, el bloqueo epidural es una técnica que no debemos de plantearnos cuando realizamos cirugía reconstructiva de mama. En estos casos, yo creo que la mejor opción sería realizar un bloqueo ISP. ¿Por qué? Porque podemos realizar un bloqueo ISP multinivel a varios niveles, de manera que podamos analgesiar la zona donante y la zona receptora con varios bloqueos ISP. Y de forma rápida, las conclusiones, cirugía y técnica regional que yo elegiría, y como os digo, voy a ir directo al grano, las opciones analgésicas que consideraría yo o que yo hago actualmente. Como os he dicho, son opiniones personales. Hay distintas opciones perfectamente respetables y solamente son las que yo realizaría a día de hoy. Es posible que en un futuro, mañana, pasado, en alguna de estas cirugías cambiara mi opción analgésica, porque todos evolucionamos. Pero a día de hoy, estas serían mis opciones. En toracotomías, bloqueo epidural o paravertebral. Para mí, bloqueo paravertebral. Entiendo que el bloqueo epidural, la calidad analgésica que da y la facilidad técnica hace que la epidural torácica siga manteniéndose como una opción. Para mí, personalmente, creo que es mucho más fino realizar un bloqueo paravertebral torácico. En la videotoracoscopia me quedaría con un bloqueo ISP, porque hemos dicho balanza, beneficio-riesgo, cirugía menos agresiva, técnica menos agresiva. En cirugía cardíaca, en esternotomías, yo me quedaría con bloqueos del ramo anterior. Yo creo que son cirugías en las que prima mucho más el control hemodinámico y priman muchas más cosas que el control analgésico, pero yo creo que ese toque de calidad, creo que los pacientes se lo merecen y creo que son técnicas bastante sencillas de realizar y que dentro de lo que es el concepto de analgesia multimodal, el paciente se beneficiaría bastante de este tipo de técnicas. En cirugía de mama, la lumpectomía, tumorectomía, infiltración con anestésico local. Cuadrantectomía, mastectomía parcial, con o sin vaciamiento axilar, me quedaría con un PEC2. Creo que es la técnica beneficio-riesgo la que tiene mejor perfil. Cuando hablamos ya de mastectomías radicales, yo, por lo que significa para la paciente, por lo que es una cirugía de amputación, creo que se merece la mejor analgesia y el bloqueo paravertebral es el que mejor analgesia le va a proporcionar. Mastectomía radical ampliada, aquí combinaría un bloqueo paravertebral con un bloqueo PEC1 para bloquear los músculos pectorales. En caso de que realizara cualquier cirugía de mama con la paciente despierta, elegiría para cualquier procedimiento de mama bloqueo paravertebral.
Y en cirugía estética, aumento de pecho, un PEC 1, bloqueo selectivo de los nervios pectoral medial y pectoral lateral. Para eso solo necesito un PEC 1. En pesias y reducciones, para cirugía estética, realizaría un PEC 2. Para cirugía reconstructiva, para cirugía estética, un bloqueo ISP. Y para concluir, para terminar, creo que llevo casi una hora hablando, yo creo que ya está bien. Es importantísimo que conozcamos muy bien la anatomía, sobre todo en estos bloqueos, en estas técnicas regionales que se van a realizar sobre la mama, sobre la mama no, en cirugía torácica, sobre el tórax, perdón. Sobre todo, saber la inervación somática, la inervación visceral, la inervación de cada uno de los músculos que pueden estar implicados en la cirugía, tener en cuenta la implicación de la axila dentro de la cirugía, porque muchas veces analgesiamos muy bien la mama y nos dejamos la axila, y la axila puede ser una zona importante de dolor. Siempre diálogo con el cirujano. Las técnicas regionales no podemos imponerlas, debemos de dialogar y al final, dialogando, conseguiremos llegar a un equilibrio y tenemos que saber lo que hace el cirujano para acertar con nuestra técnica regional. Muchas veces no esperar el 100% de analgesia. Incluir siempre las técnicas regionales dentro de lo que conocemos como analgesia multimodal. Muchas veces un control analgésico adecuado con EVAs de 2-3 podría ser más que suficiente y funcionalmente va a ser más que suficiente, incluso en ocasiones beneficioso. La cirugía estética hay veces que el 100% de analgesia lo que consigue es movilizar demasiado pronto a la paciente y complicaciones como hematomas posteriores o movilizaciones de prótesis que son complicaciones importantes de la cirugía, con lo cual no hay que buscar el 100%, hay que buscar una analgesia adecuada, una analgesia suficiente. Priorizar siempre procedimientos menos invasivos, siempre la balanza, riesgo-beneficio, cirugía poco agresiva, anestesia poco agresiva. No podemos ser más agresivos que los cirujanos. Siempre emplear la técnica con la que estemos más familiarizados. Si os habéis dado cuenta, yo no he puesto dentro de mis opciones ninguno del plano del Serrato. ¿Por qué el plano del Serrato no sirve? No, no es que no sirva, que yo estoy menos familiarizado con ese procedimiento. Tengo menos experiencia y me siento mucho más cómodo con otros procedimientos. Y yo creo que eso es lo que tiene que primar. Si tú estás muy familiarizado con el bloqueo del plano del Serrato, con el Brilma, empléalo, tienes buenos resultados, estupendo. Ten en cuenta solo las peculiaridades de cada técnica, pero que debemos de emplear con lo que más con la técnica que seamos más familiares. Nuestra comodidad y la del paciente también son importantes. El hecho de que podamos hacerlas sin movilizar a la paciente, que nosotros estemos más cómodos, que el paciente no necesitemos la colaboración de la paciente, que la paciente esté anestesiada, que no sienta dolor. Eso muchas veces es un plus que ofrecemos a una paciente y que tendremos también que tenerlo en cuenta en nuestra técnica regional. Y tener en cuenta que podemos combinar procedimientos, no nos tenemos por qué quedar solo con uno. En ocasiones, un bloqueo para espinal, un bloqueo para vertebral se puede combinar con un bloqueo PEC. Lo único es que tengamos en cuenta la dosis tóxicas, qué dosis vamos a emplear. Y emplear siempre anestésicos de vida media larga, levo, bupi o ropi. ¿Por qué? Porque son técnicas analgésicas, no anestésicas. Y lo que nos interesa es analgesias largas. Con todo esto, lo que os quiero también, y es lo que yo intento muchas veces en mi hospital a los residentes, es intentar convencer de que hoy por hoy la cirugía, sobre todo de mama, por supuesto, la torácica está más que demostrada, pero en concreto la cirugía de mama, yo creo que las técnicas regionales son absolutamente necesarias y vamos a llegar a un punto en el que el no realizar una técnica regional en un procedimiento de mama podremos llegar a considerarlo mala praxis. O sea que yo creo que igual que en anestesia, en el quirófano de ortopedia, un anestesiólogo debe de conocer bien los bloqueos periféricos, los bloqueos pléxicos de miembro superior y de miembro inferior. Yo creo que para un anestesiólogo que está en un quirófano en el que se hace mama, debe de estar familiarizado con estas técnicas, que yo creo que son fundamentales. Y esto es todo. Esta es nuestra nueva realidad, esta es mi familia y agradeceros que me hayáis escuchado durante tanto tiempo e invitaros el año que viene al que realizaremos el Congreso ERRA España,
en Murcia los días 29 y 30 de septiembre y vamos a intentar hacer también una versión online para que en caso de que no se pueda viajar o hacerlo simultáneo con la presencial para que incluso en Latinoamérica podáis participar en este congreso. Muchas gracias a todos y ahora sí he terminado. Doctor, muchas gracias. Nos brindó lo que siempre queremos, un enfoque, la soluciones más que las actualizaciones bibliográficas que están al acceso de todos. Nos brindó soluciones prácticas que siempre lo necesitamos. Ahora tenemos algunas preguntas. Acá nuestro amigo Luis Rodas, que también le mandamos saludos, él manda para nosotros. Pone buenas tardes, excelente conferencia, felicidades a la organización. La pregunta es si en cirugía de escápula, pared torácica posterior, es válido utilizar el bloqueo ESP como técnica anestésica. Yo el bloqueo ESP como técnica anestésica no es un bloqueo que recomiende a nadie. Yo creo que es una gran técnica analgésica, pero creo que no es una buena técnica anestésica. La inervación de la escápula es peculiar y de hecho viene reflejada en muy pocos libros. Ocurre algo parecido como en la clavícula o incluso la pelvis, que es muchas veces difícil de hacernos la idea de cuál es la inervación tanto de la escápula como de esas estructuras óseas. Pero sí que es una fractura que nos encontramos con frecuencia, la fractura de escápula. Para entender la inervación de la escápula tenemos que entender los músculos que hay alrededor. Todos los músculos que se insertan en una estructura ósea llevan nervios que van a inervar esa estructura ósea. De manera que muchos de esos músculos, o sea, parte de la inervación de la escápula es dependiente del plexo braquial. Yo preferiría hacer un bloqueo del plexo braquial para la escápula asociado a un ESP que un bloqueo ESP únicamente. Y intentaría siempre dormir al paciente. Yo con un ESP como técnica anestésica no me quedaría tranquilo. Yo creo que es una excelente técnica analgésica, pero como técnica anestésica tengo mis dudas. Sí que es cierto que el ramo dorsal parece que se anestesia de forma sistemática, de manera que la parte posterior de la espalda sí quedaría cubierta, pero aún así yo lo he empleado para quitar quistes o sobre todo lipomas a nivel de la parte dorsal y he tenido que sedar mucho al paciente realizando un ESP. Hubiera estado mucho más cómodo durmiendo al paciente. Bien. Acá el doctor Di Santo, de Argentina, compañero nuestro del hospital, pregunta si en relación con el bloqueo para el manejo del dolor posoperatorio, si considera que el bloqueo peridural continuo tiene alguna ventaja con respecto al paravertebral en cirugías de alto impacto doloroso. Ventajas ninguna. Técnicas, ventajas puramente técnicas. Entiendo que es mucho más accesible a todo el mundo realizar una epidural torácica, mucho más fácil que un paravertebral. Los estudios que hay, no me he centrado en ningún estudio, pero hay un montón. Y de hecho, en YouTube, si veis en mi canal de YouTube, hay una específica para cirugía torácica, la que estamos hablando, cirugía de alto impacto, en la que comparan, y hay muchos estudios que comparan epidural con paravertebral. No hay superioridad de ninguna sobre otra. Si hay alguna superior es el paravertebral sobre el epidural, pero sobre complicaciones menores básicamente, que son la repercusión hemodinámica, náuseas y vómitos, pero complicaciones, complicaciones mayores, las complicaciones son las mismas. Y parece ser que el bloqueo paravertebral es al menos tan eficaz para el control del dolor posoperatorio como el bloqueo epidural torácico. Ahora, mi mujer hace cirugía torácica y no le hables del bloqueo paravertebral. Ella emplea epidurales torácicas. No quiere el paravertebral, no lo quiere. O sea, yo creo que es una técnica más de regionalista que de anestesiólogo de torácica. Y entonces muchas veces también tienes que entender esa parte, que no todo el mundo tiene por qué saber hacer un bloqueo paravertebral, que es una técnica compleja. Para ella es mucho más difícil hacer un bloqueo paravertebral y sin embargo tiene la mano cogida con el bloqueo epidural. No le hables de bloqueos paravertebrales. Bien. El doctor Walter Quintana pregunta, ¿qué antihiperalgésico utiliza el doctor en traqueotomías de forma sistémica? Antihiperalgésico te refieres a analgésicos.
O sea, de ¿qué drogas analgésicas, me imagino? ¿No? Aparte del bloqueo. Luego pregunta si se utiliza alguna droga coadyuvante Me y cuál es imagino la que debe ser concentración que más se coadyuvante. utiliza para analgesia. Coadyuvante con el anestésico local o como dentro de lo que es, bueno, yo lo que hago para una cirugía de mama, si yo realizo un bloqueo PEC2, yo sé que la analgesia, por ejemplo, para una mastectomía o una cuadrantectomía, yo sé que probablemente la analgesia no va a cubrir el 100%, no va a ser 100% efectiva, va a tener un EVA de dolor. Yo lo que hago, si uso algún coadyuvante, yo uso dexametasona. Nosotros no tenemos habitualmente en España, es difícil encontrar la desmetomidina en quirófano, no solemos tener. Yo sé que se está utilizando, pero yo creo que ni aun teniéndola la usaría de forma mantenida, porque creo que los efectos secundarios no me gustan mucho, es igual que la clonidina, no me gustan los efectos secundarios que tiene. Si yo quiero prolongar mucho la duración de un bloqueo, prefiero usar técnicas continuas, mejor que coadyuvantes. Pero si uso alguna que creo que me va a dar pocas complicaciones, es la dexametasona. Entonces, yo haría un procedimiento, haría mi técnica, mi bloqueo PEC2 y yo sé que voy a necesitar analgesia adicional. Yo habitualmente con AINES, aquí usamos mucho el desquetoprofeno, lo llamamos el Enantium, es el que si utilizamos con más frecuencia. Se usa también, que no es un AINE, el metamizol, pero no tiene efecto, no es antiinflamatorio. A mí me gusta usar AINES y como mucho opiáceos menores, tipo tramadol, como mucho. Yo creo que empleando una técnica regional suele ser suficiente complementar con AINES. No hace falta optar por opiáceos. Bien. Sebastián, no sé si tenías alguna... Sí, Vicente, yo te quería hacer una consulta. En nuestra experiencia, nosotros en cirugía torácica, en las toracotomías, vemos que el paciente refiere bastante omalgia, dolor en el hombro, ya sea por la propia toracotomía o quizás por la estimulación sobre la pleura. ¿Tenés algún recurso, algún tip de anestesia regional para evitar eso, para disminuir el dolor? A veces vemos que es bastante importante esa omalgia. Sí, yo creo que muy probablemente, lo que pasa es que no es algo pero muy probablemente bloqueando el frénico quitarías esa omalgia casi seguro, pero no es no creo que sea una opción en cirugía torácica, pero yo creo que es precisamente como habéis visto en la inervación de la pared torácica. El frénico es importantísimo en la pared torácica y sobre todo la inervación que tiene mediastínica y diafragmática. Y ese dolor referido probablemente sea diafragmático y sea del frénico. Lo que pasa es que no puedes bloquear un frénico para quitar una omalgia. Y sobre todo en cirugía torácica, bueno, en ninguna cirugía, lo que no puedes es a priori ir a bloquear el frénico, con lo que eso supone para la ventilación del paciente. Bien. O sea, tips, analgesia adicional. Sí. Perfecto. Bueno, doctor, muchas gracias. Lo dejamos descansar porque ya son como 10:30 de la noche allá. Sí, más o menos. Le agradecemos Sí. su 10 y 20, sí. su predisposición, su voluntad de enseguida que nos dijo que sí. La verdad, estamos muy agradecidos y muy contentos de haberlo tenido con nosotros y por el enfoque distinto que nos dio. Siempre nos refresca su presencia. Nada, un placer y eso, lo que sí es recordar que son muchas de las cosas que he dicho, sí que están basadas en la evidencia, porque o sea, si uno se revisa la evidencia, no va, sigue un poco lo que hay en relación a todos los bloqueos de la pared torácica, pero muchos son opiniones personales. O sea, que no quiero que nadie sienta que si estaba haciendo un bloqueo del plano del serrato lo estaba haciendo mal porque yo hago un PEC. No. O sea, lo que hay que tener claro es la inervación de la pared torácica. O sea, que las opciones, lo bueno que tiene la pared torácica es bueno y malo, es que las variaciones son muchísimas. Puedes jugar con todas las herramientas que tienes para conseguir una analgesia perfecta y probablemente cuando las barajes bien vas a conseguir un control analgésico importante en este tipo de cirugía. Bien, muchas gracias. Nada, un placer. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Un placer y nos vemos pronto. Bueno, espero. Buenas noches y buenas tardes para todos los participantes.